Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Empezamos un nuevo episodio de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy vamos a hablar un poco sobre las plataformas donde puedes publicar tu historia, tanto de forma gratuita como de forma de pago. Así que empezamos el episodio. Y bueno, empezamos un poco también hablando un poco del desconocimiento de las plataformas dentro del mundo editorial, porque cuando empezamos solemos mirar las librerías y las editoriales de cuando vamos a comprar los libros o de cuando los vemos a lo mejor en redes sociales y demás. Y claro, tenemos en mente a lo mejor más la publicación tradicional, la de que tú tienes un manuscrito, lo envías a la editorial y ya la editorial pues ya elige si te lo publica o no. Pero existen un montón de formas y lo hemos visto también en el episodio que hicimos sobre los tipos de editoriales, que podéis ir ahí si os interesa también. Aquí no vamos a hablar tanto de formas de publicación, sino de plataformas donde puedes publicar tu historia, porque existen muchas. ¿A qué sí, Rebeca? Sí, claro que sí. Además, cada día salen más, o sea, cada vez tenemos más oportunidades de encontrar distintas plataformas que nos permitan llegar a público, nos permita que nos conozcan nuevos lectores, pues las que son, por ejemplo, de formato gratuito, nos permiten acceder al público, nos permiten obtener también comentarios de su parte, tener un feedback. Entonces, quizás también son una muy buena oportunidad para cuando estamos empezando y poder ir probando nuestra escritura. Son una buena manera de testear también qué tipo de novelas se están esperando fuera. También es una manera, por supuesto, de leer. Seamos honestos, las hemos usado. Exacto. Así que, y de practicar incluso, es en tal. Vamos a hablar de plataformas más adelante y seguramente algunas, incluso aunque no las hayas utilizado, os van a sonar de oídas de gente que las ha utilizado primero para probar y sentar la escritura, para ir escribiendo mientras se le ocurría la historia, para ver cómo recibían los lectores esa historia y demás, y ver cómo iba también creciendo con su escritura. Por eso os digo que al final una historia no solo necesitáis esperar a que una editorial la lea y decida publicarla. Hay muchas más opciones, sobre todo actualmente. Por eso vamos a empezar primero por las plataformas gratuitas. Correcto. Tenemos varias opciones y podemos mencionar, por ejemplo, Wattpad. Es una bastante conocida a nivel mundial ya. Hay muchísimas personas que conozco que me han comentado como, sí, yo empecé a leer por Wattpad. O sea, no empezaron a leer por un género en específico o no empezaron a leer por un autor en específico, sino entraron en Wattpad y de repente fueron apareciendo cosas que les interesaban. Además que tiene la parte de recomendaciones, que me parece súper interesante. Incluso hay gente que empezó a escribir allí, es que a lo mejor les llamó la atención la historia y dijo, yo también quiero probar. Es al final estas plataformas gratuitas te invitan también un poco a... Claro, pero piénsalo, en ese momento quizás en el que estás pensando todavía, esto es un hobby, ¿ok? O yo lo pienso de esa manera, ¿no? Sí. Estás todavía ahí en 3 y 2, ¿no? Estás tomando tu decisión y mientras que te tomas ese tiempo está perfecto porque esta, junto a otras plataformas que vamos a hablar, te permiten tener esa oportunidad de abrirte, de que otras personas te lean y de saltar también esos miedos iniciales de los que también hemos hablado, de que te lean, opinen, de que alguien pueda juzgar lo que tú has escrito. También está muy bien para romper ese primer hielo entre lo que tú quieres demostrar al mundo, lo que tú quieres contarle al mundo y esa sensación de sentirte juzgado también desde fuera, ¿ok? También a veces eso juega mucho en contra del escritor. Entonces, pues estas plataformas son maravillosas en muchísimos aspectos, pero yo creo que este es uno de los, para mí es un pilar de estas plataformas que te permite romper con ese hielo, te permite romper con esos miedos y exponerte, ¿no? Totalmente.
Es más, ahora también hay muchísimas más, porque la más conocida es Wattpad, que yo creo que nació cuando yo era adolescente, ya empezabas ahí en Wattpad, que la gente leía y ya se atrevía a escribir sus propias historias. Ahora también, pero es como que nació en eso y ahora hay muchísimas más. 60, aparte de Wattpad está Inkitt, Pubmed, Swig, Medium. Bueno, he puesto también blogs personales, porque por ejemplo, en mi adolescencia, mira, ya hablo como si ya fuera, pero sí que es verdad que también se creaban antes los blogs personales de Blogger donde subías también relatos. Yo tenía uno también, por eso lo digo, con seudónimo. Y digo, también era una forma de subirlo gratuitamente. Actualmente también se puede hacer eso, puedes crear como tu propio blog con relato o con una novela por fascículo. Había gente, me acuerdo, que lo hacía, es en tal, cada entrada era como un capítulo y decía, qué chulo. Es en tal, pero es una forma que como había dicho Rebeca, de romper un miedo muy fuerte, que es el de que la gente te lea y tal, porque claro, tú tienes un montón de miedo, por eso muchos allí nos poníamos con seudónimos, en plan, bueno, que juzguen a esta persona. Que no sea a mí, por favor. Pero, a ver, eso es un miedo que creo que tenemos todos como Sí, seres humanos, todos. de exponernos, de que nos juzguen, de que nos miren, de que nos apunten. Claro, Entonces, claro, o de obtener incluso esas negativas, esto que has escrito está mal, este que has escrito es una mierda, incluso lo hemos pensado nosotros mismos. Entonces, claro, sí, ese miedo se ve como un espejo de lo que va a ocurrir de fuera del público a nosotros. Y estas plataformas ofrecen un canal perfecto para romper esos miedos. Por supuesto, también hay más opciones, ¿ok? claro, También permiten, por ejemplo, a muchísima gente que ha hecho fanfics, quien no ha leído un fanfic, total, por favor. por favor, ¿ok? O quien no se ha escrito su propio fanfic en casa sin publicarlo incluso, pero creo que todos tenemos como ese momento fan, ese momento lector. Y entonces añadimos aquí el momento escritor en el que pues puedes publicar estas historias y también ver un poco las reacciones del público, también ver, digamos, puedes hacer una especie de muestreo dentro de la gente que está afuera, de si le está gustando tu novela, a qué novelas se les están pareciendo, o las historias que estás escribiendo. Entonces también es una buena manera de eso, de salir un poco, de exponerte a ese mundo de la escritura y de tener de alguna manera esos lectores beta, Sí, ¿sí? es una buena manera, sí, de tener lectores betas y demás. Pero es que tiene también multitud de ventajas, que es lo que hemos dicho. Hemos dicho de que consigues lectores en ese sentido, aunque tú te tienes que... Actualmente sí que es verdad que te lo tienes que currar más en la promoción. Pero bueno, como en todo, en el mundo del escritor al final no solo somos escritores, o sea que somos de todo. Aquí tenemos más profesiones que nadie. Pero bueno, es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Pero bueno, en estas plataformas es en tal. Tú te haces todo, por así decirlo, porque ahora encima pues hay gente que se le ocurra muchísimo, incluso ahí, porque también tenemos un episodio de una ilustradora, os la ponemos también ahí abajo, te recomiendo, que empezó en Wattpad, es en tal haciendo portadas en Wattpad, Sí, sí. haciendo portadas profesionalmente, o sea que de ahí nacieron un montón de cosas. Estas plataformas te pueden ayudar de muchas maneras si eres artista, sobre todo a los escritores o que tengan que ver con el mundo editorial, como hemos dicho, si, por ejemplo, de portadas. Aquí sí desbloqueamos un miedo, y esto es un Sí, poco como contraproducente, ¿vale? Que es el miedo a que si lo publico gratis, le quito valor a la obra, o es menos obra, o es menos novela, porque la publiqué en una de estas plataformas. antes se decía mucho eso, pero actualmente es que hay editoriales que te publican por ser, incluso siendo de Wattpad, incluso si ven que en Wattpad tiene un montón de vistas y comentarios, tienes más oportunidades para que te publiquen. Mira, por ejemplo, Joana Marcus y Mar Rubiales, que son dos escritoras de género juvenil que empezaron en Wattpad y tuvieron mucho éxito ahí y ahora publican libros con Planeta. Te quiero decir que no está... Antes sí que se decía mucho, pero ahora es más un mito porque ahora muchas editoriales publican incluso estando, si ven que eso se va a vender. Claro, claro, porque es que aquí lo interesante es que en estas plataformas tú colocas la novela, ¿verdad? Claro,
eso no le quita valor a la novela ni al trabajazo que has hecho detrás, ni a todo lo que has hecho en la historia, ¿vale? La expones y de repente tienes, no sé, imaginemos así a lo loco 200.000 seguidores. Con esos 200.000 seguidores, una editorial tiene por seguro que tiene las ventas garantizadas, por ejemplo, de la primera edición que se saque de ese libro. Entonces, hay muchísima gente, como dice Isa, que saca o que la editorial le echa el ojo porque dice, madre mía, es que esto es un bombazo. Y en cuanto lo saquemos, la gente lo va a comprar. Y es así, o sea, está sucediendo. Porque es que aunque esté gratis, si hay una historia que le ha hecho sentir mucho al lector, si la de repente está en físico, la va a comprar. Claro, además somos muy listos y los escritores pues añaden pues un capítulo más, un capítulo extra, un diferente punto de vista. No, y que luego también de cómo se publica en Wattpad se va a mejorar la edición cuando ya pase en ese sentido. Claro, Es o sea, también lo bonito. Exactamente lo mismo que estamos leyendo en Wattpad. Recordemos siempre que esto va a pasar por un proceso de edición, un proceso de corrección y además un proceso también de más cariño por parte del escritor, porque esto al final va a estar en las manos de sus lectores. Y conocemos a muchos escritores, de hecho muchos han venido para acá como invitados y han empezado en Wattpad maravillosamente y han crecido una barbaridad. Han tenido un montón de visitas, de vistas, de comentarios y eso, por supuesto, también hace que esos lectores quieran más de ese escritor. Y claro, al final ese libro que habían empezado por una plataforma gratuita se ha convertido en un libro físico. Que algunos a lo mejor lo han publicado en una editorial, otros han publicado, da igual, pero ha conseguido que sea físico. Pero mientras durante ese proceso de escritura lo han hecho en esta plataforma donde han conseguido también una comunidad y tal, o sea, que también te ayuda mucho a crear esa comunidad que a veces nos cuesta tanto, porque claro, esperamos a que se cree el libro y hasta que no esté el libro y esté publicado no vamos a crear esa comunidad, pero claro, el problema ¿cuál es? Que claro, cuando ya necesitas vender, necesitas como esa pequeña comunidad que quiera leer tu libro. Mira, las plataformas gratuitas te pueden ayudar en ese sentido a eso. Hay gente, por ejemplo, que también hace lo de dejar unos capítulos gratis cuando tienen el libro en físico. Entonces, son estrategias que tú puedes ir viendo y que te pueden ayudar. Disfrutar del proceso mental, no ir con miras a lo mejor de, vale, que me quiero que me coja Planeta publicando, porque también tú te tienes que correr como ese proceso, porque claro, Wattpad antes a lo mejor sí que a lo mejor era más sencillo, a lo mejor conseguir lectores, ahora sí que, bueno, Wattpad y ahora cualquier plataforma, Booknet y todas estas las que he dicho. Ahora sí que te lo tienes que curar más porque ahora hay muchísimos libros en Wattpad, muchísimos. Entonces hay muchísima variedad en ese sentido. Sí que se dice mucho de que es más para romance y juvenil, que es lo que más se lleva ahí, pero vamos, que si tú tienes otra historia y la quieres publicar ahí, es cuestión de buscar tu público, porque también hay fantasía, ciencia ficción, de todos los géneros. Lo que pasa es que, claro, tienes que promocionarla y buscar como ese público que vaya a leerla. Entonces, siempre vamos a ver como ventajas y desventajas dentro de este proceso. Las ventajas las hemos hablado, o sea, puedes obtener, como decía, esa comunidad tan ansiada para los escritores. Todos queremos tener esa pequeña comunidad que nos apoye, que nos soporte y que obviamente cuando saquemos nuestros libros, pues estén ahí para poder, que quieran más de nosotros, que quieran más de nuestras historias, que quieran más de nuestras ideas. Todos los escritores queremos eso porque esa es la comunidad que te va a ayudar a que todas tus ventas, todos tus libros lleguen a donde tú quieres que lleguen. ¿Vale? Además, por supuesto, tenemos siempre el que ellos hablen bien de esos libros o que les gusten tus historias, les gusten tus personajes y se lo cuenten a los demás y así es como se hace esa pequeña comunidad, ¿vale? Eso es una ventaja, por supuesto, impresionante que puedes obtener a través de cualquiera de estas plataformas gratuitas. Además, lo que habíamos hablado de los miedos, ¿no? De estos miedos que se rompen, de romper el hielo, de salir, de exponerte también como escritor, porque muchas veces una de las cosas que más nos cuesta como escritores y sobre todo al principio es, uy, me van a leer, madre mía, me quiero morir. Entonces es una cosa que rompes ya con el salir, con exponerte y con que tu historia esté fuera y que alguien pueda comentarla. Ya simplemente con el hecho de que alguien pueda comentarla, hoy en día la gente se siente con la libertad de poder comentar absolutamente cualquier cosa. Así que, pues, usemos eso a nuestro favor y sobre todo, pues, con nuestras historias, que es bastante genial, ¿ok? Por otro lado está
que puedes mejorar, como decía Isa, puedes mejorar tu escritura, no solo la practicas y no solo la enseñas, sino que puedes mejorar a través de los comentarios que te van haciendo, a través de las reseñas que te van dejando. Entonces son cosas que también vamos creciendo en nuestro camino como escritores de esta manera y me parece que es algo súper bonito que podemos obtener de este tipo de plataformas. Porque al final también ten en cuenta que al escribir en un sitio donde te puede leer todo el mundo, claro que va a haber también comentarios negativos, pero también va a haber comentarios positivos y otros constructivos. Tú vas a ver también, porque ahora Wattpad tiene, Wattpad y tal, tiene la opción de que puedes comentar incluso en cada párrafo. Entonces tú vas a ir viendo qué es lo que a la gente le gusta más, dónde es donde no comentan nada. Entonces tú dices, a lo mejor las partes esas, ¿dónde puedes tú mejorar? Te enseña también un poco eso, porque muchas veces cuando vamos solos, dices, no tengo ni idea, a no ser que alguien me lo lea y me diga qué es lo que le parece, yo no voy a tener ni idea. Tú mientras escribes, si tienes lectores ya, vas a saber qué partes están gustando más y qué partes dices, flojea la trama. Como que aquí nadie comenta o nada. Eso es una opción que yo vi y dije, ostras, eso está muy bien, porque es como tener lectores beta que pueden comentar el manuscrito. Desventajas, bueno, que a priori te lo tienes que currar mucho porque no vas a obtener unas ganancias a través de este tipo de plataformas. Evidentemente estamos hablando que son plataformas gratuitas, entonces tú estás exponiendo tu escritura. Evidentemente esto te permite, lo que decíamos, crear todo lo demás. Entonces es algo así como tienes que poner de tu parte, tienes que poner una especie de esfuerzo. Entonces, bueno, también es una parte, digamos, también es una parte de marketing, porque la gente te va conociendo, a la gente le vas gustando y la gente te va siguiendo. Entonces, esto siempre lo vamos a ver como algo positivo. Y desventajas, yo creo que honestamente son pocas. Sí, la verdad es que las desventajas tampoco se me ocurren tantas, porque al final, claro, depende de cómo lo veas como desventaja, porque al final es lo que hemos dicho, te lo tienes que currar, pero claro, en las de pago, cuando te van a pagar algo por el libro, también te lo tienes que currar muchísimo. Te quiero decir que al final no va a ser como cuando publicas con una editorial que ellos también te hacen todo, aunque tú también te tienes que currar tu parte, vamos a decirlo. Que todo en esta vida tú te vas a tener que poner de tu parte. Publiques de una manera o de otra, siempre va a haber un punto del marketing que te vas a tener que currar. Claro, pero visto de alguna manera como que... Sí, que te lo haces tú todo, sí, también. Es como que si por ser gratuita tiene menos esfuerzo y no es así. No. Todo lo que pasa es que, claro, sí que lo ve la gente como menos esfuerzo, yo creo, porque escribes desde el hay gente, a lo mejor hay gente que lo publica ya cuando ya ha corregido y todo, pero hay gente que publica desde el primer borrador. Yo eso incluso lo veo también que es un esfuerzo en ese sentido, aunque no se crea, porque a lo mejor el autor lo está compartiendo desde que se le ocurre la idea y está escribiendo con el primer borrador dentro de Wattpad, pero luego lo va cambiando. Yo he visto historias que me han gustado, pero sí que a lo mejor flojeaban, porque era un primer borrador, evidentemente, pero luego lo ha ido editando y iba avisando, primer capítulo editado, porque luego lo puedes avisar, primer capítulo editado, segundo capítulo editado, que también sirve un poco para eso, estas plataformas, para que tú te vayas dando cuenta, vayas aprendiendo y de esa manera puedas terminar el manuscrito sabiendo que ya está bien. Claro, de la otra manera no tienes como esa ayuda extra, por así decirlo, de parte de tus lectores, porque tus lectores no lo van a leer hasta que salga, pero de esta manera ya lo pueden leer desde el primer borrador, por así decirlo. Claro. Pero sí, a lo mejor puede ser una desventaja en el que hay mucha gente que a lo mejor Wattpad y otras plataformas gratuitas, como las que hemos mencionado, las vean un poco como de baja categoría, que para mí no lo son, pero sé que hay mucha gente que sí, hay veces que se debate en redes sociales. Claro, pero esto es como todo, o sea, al final cada quien tiene una opinión, a algunos les gusta en blanco y a algunos les gusta en negro y a algunos les gustan los grises. Sí, entonces, pero era por decir una opinión, una desventaja, una posible desventaja, pero vamos, que eso no te quite de hacer, si te gusta, ¿de lanzarte? No. De lanzarte. Porque al final es como todo, porque también la gente se queja de los autopublicados, de los publicados, pero por decir alguna desventaja. La gente se queja de los bestsellers, o sea, si es que por quejarse que no quede, ¿sabes?
Pasamos a las plataformas de pago. ¿Bien? Perfecto. Una cosa, un apunte que quería poner aquí. Cuando digo de pago, no significa que tú como autor tengas que pagar, sino que recibes unas ganancias. Que también las plataformas gratuitas, si llegas a un nivel de seguidores, por ejemplo, Wattpad, Booknet creo que también y algunas más, sí que te pueden pagar por la historia que estás escribiendo. Pero creo que es por número de seguidores o por vistas del libro. Como que hay una monetización, es pequeña, pero también. Pero vamos ahora con las plataformas de pago, las que cobras ya por dinerito por el libro. Vale, tenemos pues una de las más grandes actualmente, una de las más conocidas, por supuesto, va a ser Amazon KDP. Hace unos años surgió y por eso al principio decíamos que cada día pues tenemos nuevas aplicaciones y un nuevo sitio. ¿Por qué? Porque esto no existía hace unos años. A partir de que existe, da la oportunidad a muchos escritores que las editoriales les han dicho que no, o que simplemente, mira, que no les parece y a ellos les parece que su historia es suficientemente buena y agarran y se la publican, ¿ok? Esto les permite una plataforma para publicarse y obtener esas ganancias de ese libro o de esa novela. Plataformas conocidas, aparte de Amazon KDP, Google Play Books, Apple Books, BookBook, Lulu. Hay muchísimas más, pero en estas te permiten que tú puedas, con tu historia, publicar tu libro ahí. ¿Qué implica autopublicar en estas plataformas? Al igual que las gratuitas, tienen algo en común, que tú te lo guisas, tú te lo comes. Bueno, estas plataformas se llevan un porcentaje, también todo hay que decirlo. Pero sí, es un poco que tú publicas el libro y recibes unas ganancias. Eso sí, tú te tienes que hacer todo. Bueno, puedes contratar servicios externos en cuestión. Aquí, por ejemplo, aquí sí que te permite que tengas el libro en físico y en digital, en muchos de estos. Entonces, aquí te lo sueles currar un poco más. Por ejemplo, en Wattpad a lo mejor puedes hacer una portada mucho más sencillita o tal. Hay gente también que se lo curra, según estoy viendo. Pero aquí ya sí que te implica, ya que lo vas a vender, currarte un poco más lo que es la portada, la maquetación. Aquí, por ejemplo, no hacemos lo del primer borrador, lo vamos a publicar. Aquí no, porque no es como Wattpad que puedes ir borrando y poniendo el libro cada vez, a ver. Así que, bueno, esa es, por ejemplo, una de las desventajas de las de pago. De que aquí esto no es como Wattpad. El primer borrador, a ver, puedes hacerlo, pero no es conveniente porque, claro, la gente que te vaya a leer, haya comprado el libro y te lea, pues a lo mejor ya no da una segunda oportunidad en ese sentido. En las por ejemplo, en las gratuitas, pues sí, porque dices, bueno, estás viendo al escritor crecer, si te gusta la historia y de repente ves que edita y dice, a ver, ¿qué ha puesto más? Claro, de alguna manera las gratuitas te permiten como ser más ese modo fan, ¿vale? Sí. Y verle crecer, verle escribir, verle cambiar las cosas, incluso comentarle, oye, ¿y si le diera un beso aquí, sabes? O sea, Sí. hay una interacción, ¿vale? Hay una interacción mucho más fácil entre el escritor y el lector. En las de pago, como las hemos separado en el episodio, en las de pago no. En las de pago es como si fueras a una librería y compraras un libro. Y una vez que compras el libro de la librería, ya está en tus manos, así como se escribió. Exactamente, ya no puede cambiarse ni nada. Entonces aquí sí que implica que haya un trabajo de por medio, ya sea por ti, porque vas a ser escritor y tal, como de otra gente, porque, por ejemplo, si tú no sabes hacer la portada o corregirlo, pues lo tendrá que hacer otra persona. A ver, aquí vamos a hacer un paréntesis pequeñito, ¿ok? Y es que cuando tú subes un libro a Amazon o a cualquiera de estas de pago, ¿vale? Estas plataformas, y tú lo estás vendiendo, ¿vale? O sea, lo subes y se da una fecha y comienza a venderse el libro. Y tú te das cuenta, por ejemplo, de una errata gigante que hay en el libro. Tú puedes hacer una modificación y volverlo a cargar. Pero todas las personas que lo hayan comprado hasta ese punto tendrán un libro con errata, ¿vale? O sea, porque decimos no puedes editarlo. Sí puedes editarlo. Sí puedes, pero ya las personas que te lo han comprado, pues ya, adiós, muy buena. Esa rata, hablemos de rata así como para hacerlo muy rápido, ¿vale? Sí. Ya tendrán esa rata en sus libros. Las que lo compren a partir de la segunda
subida del archivo, digamos, de esta manera, van a tener la rata corregida, ¿vale? Porque en estas plataformas no existe lo que en libros físicos llamamos edición, primera edición, segunda edición, tercera edición, Claro. sino es continuo, es como una edición continua. Exactamente, que tú puedes ir corrigiéndola, sí, pero claro, la edición anterior, las que lo hayan comprado se quedan con eso. Exacto. Pero eso como un pequeño paréntesis, porque dijimos no se puede editar, sí que se puede editar, pero lo que estamos hablando es de que no se puede editar in situ con las personas. Claro, como en las plataformas gratuitas, por Claro, ejemplo. claro. Que ahí lo puedes hacer, ves el fallo, lo cambias y ya está. Y ya está, y listo. Y todo el mundo tiene acceso a esa nueva edición. Claro, Eso, tanto los que lo leyeron como los que no, que es lo bueno que tiene. claro. Entonces, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre subir tu libro a Amazon tú mismo o pagar a una editorial de autopublicación? Esto tiene que ver un poco también con lo que hablamos en el episodio de tipos de publicación. Diferencias entre subir el libro a Amazon y pagar a una editorial de autopublicación. Ahora hay editoriales de autopublicación, perdón, que ofrecen un montón de servicios para tu libro, ya sea portada, corrección y demás, pero también que incluso te puedan subir el libro a Amazon, porque a lo mejor tú sabes mucho de edición y lo quieres hacer tú todo, cosa que hay ciertas cosas que puedes hacer o otras cosas que no te recomiendo, como es la corrección. Te recomendamos el vídeo de corrección de libros, que está muy interesante y ahí te explica un poquito el porqué. Pero bueno, imagínate que haces todo o solo contratas a una persona para corrección, etcétera, y lo subes tú ya a Amazon. Porque tiene unas instrucciones que es bastante intuitivo, es lo bueno de Amazon Calc, es bastante intuitivo. Tú lo subes, se publica en máximo 72 horas y ya lo tienes ahí, tanto en físico, digital, como quieras. Ahora hay tapa dura también. Luego pagar una editorial de autopublicación. La editorial de autopublicación lo que vende son servicios. Esta editorial no te va a decir como la editorial, por ejemplo, de la tradicional, que es que le das un manuscrito y si le gusta, él ya crea lo que es ese libro, hace todo lo que son esos servicios sin que tú pagues nada. En la tradicional no pagas nada, aquí pagas todo. Pero claro, aquí la editorial no vende el libro. Ella no vende el libro, tú no cobras unas regalías. Ella solo hace los servicios y luego tú te encargas o de subirlo, o a lo mejor si has comprado también el servicio de Amazon, te lo sube ella, pero las regalías, todo lo que ganes, bueno, no solo las regalías, las ventas, los ingresos, son todo tuyos. Bueno, en el caso de Amazon se lleva un porcentaje, pero la editorial no. La editorial solo se llevaría el precio que lo que valen sus servicios, en tal, el de la portada, corrección, lo que hayas comprado. Es como una tiendita, por así decirlo. Se necesita invertir en portada, maquetación y corrección antes de publicar de forma profesional. Profesional, explicamos. O sea, de que tú quieres que se te sea reconocido como un escritor, como un autor de una novela en un género específico, ¿vale? O de un libro en un género específico. Imagínate que estás escribiendo un libro de tu marca personal, o estás escribiendo, eres cocinero y estás escribiendo un libro de cocina, o eres, ¿sí? Vamos a hablar de cualquier tipo de libro. ¿Se necesita invertir en todo esto? Sí y no. Dependerá de aquello que tú puedas hacer, sepas hacer o quieras aprender a hacer. Crear una portada pues lleva una cantidad de herramientas, de tiempo, de esfuerzo, de aplicarse y de saber lo que estás haciendo. No para todo funciona cualquier cosa, no para todo funciona cualquier tipo de letra. Este tipo de cosas ya están como más estudiadas, tanto por las editoriales como por las personas que se dedican a hacer portadas. ¿Puedes hacerla tú? Sí. ¿Puedes hacerlo tú solito? Sí. Pero bueno, te vamos a recomendar siempre que busques una persona que se dedique a esto, porque por supuesto además así estamos apoyándonos a nosotros, entre nosotros en el mundo editorial, ¿vale? En el mundo de la literatura. Maquetación. Maquetación son dos palmos de lo mismo. Veamos. La maquetación también lleva un tiempo, un proceso, unas herramientas. Tienes que tener ciertos conocimientos. Entonces, si no los tienes, pues o te toca aprender o
buscas una persona que sepa hacerlo. ¿Son cosas que salen sumamente caras? No. Yo creo que todas estas, tanto portada, maquetación, corrección, todo esto, tienen unos precios bastante accesibles, bastante competentes dentro del mundo de lo que se está haciendo. Y evidentemente esto también recuerda que va a tener una repercusión en lo que se haga del marketing y lo que se haga de final del libro. Si el libro tiene una birria de portada y no está mal maquetado o no está bien corregido, pues evidentemente eso también va a repercutir en la cantidad de libros que vendas, cómo te ve el público, cómo te reconocen como autor o como no autor, a quienes les gusta tu novela y quienes van a repetir. Porque es que, volvemos, estamos hablando para hacerlo de forma profesional. No es, bueno, es que yo solo quería escribir un libro, es el libro de mi vida y ya está. ¿Ok? Bueno, en ese quizás le pones quizás un poco menos de empeño, pero cuando quieres hacer una carrera más, carrera de escritor, una carrera profesional de esto, obviamente tú estás también trabajando tu nombre en este aspecto. Y entonces ahí tenemos los cuidados. Igual que con la corrección. Corrección, búscate una persona o un profesional que sepa de corrección y que te pueda hacer la revisión. Exactamente. Así que vamos a seguir. ¿Qué elegir? ¿Plataforma de pago o gratuita? Va a depender muchísimo. Es tal, aquí no vamos a meternos en cuál es mejor o peor. Va a depender un poco de cómo quieras tu carrera de escritor, porque a lo mejor tú ya quieres empezar publicando de forma tradicional y tal. O de momento si por ejemplo estás empezando y solo quieres probar, es tal que de momento no lo quieres hacer como algo profesional, puedes probar por la gratuita. Claro. No pierdes nada ahí. E incluso puedes ir y empezar ganando lectores, ver los que les parece y aparte si para ti es entretenido y lo disfrutas. ¿Quieres algo más profesional? Pues empieza por las de pago. En el caso de que quieras autopublicar, ya lo decíamos en el vídeo también de tipos de publicación, porque claro, luego va a depender mucho de cómo quieras tu carrera de escritor, de qué tipo de publicación, que esto es muy importante y pocos autores también cuando empezamos lo conocemos, los tipos de editoriales que hay, es importante saberlo, sobre todo porque dentro del mundo editorial hay también cosas un poquillo malas, por así decirlo. Entonces está bien también conocerlas. Lo vamos explicando también en varios vídeos del canal. Sí. También os recomendamos en este sentido ver el vídeo de Nana Literaria. No digo más. Ella da muchos consejos en sus redes, se las podemos seguir porque, bueno, editoriales. Ok, ella da muchos consejos sobre editoriales y sobre las cosas que han ocurrido, tanto buenas como malas. Exacto. Y obviamente esto siempre va a depender de ti y de lo que tú quieras. Exactamente. Quieres lanzarte a por una carrera profesional dentro de la escritura, pero de repente todavía te da un poco de miedo, no quieres lanzarte a las plataformas, preferirías esperar quizás por una editorial. Bueno, pues puedes empezar por una gratuita. Puedes empezar, lanzarte, y claro que sí, lanzarte a la piscina, a las de pago. Venga, lanzamos aquí a Amazon el libro y lo promocionamos en las redes sociales. Puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando conozcas también un poco estas plataformas. Te invitamos a que las visites, a que las revises y a que veas que se va adaptando un poco mejor a ti y a lo que tú quieres. Un apunte también importante, que es que cuando empezamos solemos ir como pollo sin cabeza. Entonces, es importante saber qué es lo que quieres. Claro. Lo digo por experiencia mía y de todas mis compañeras y compañeros escritores. De que cuando empezamos decimos, ¡ay, qué bonito! Me voy a meter en este mundo. ¡Ay, madres! ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? ¿Por qué hay tanta cosa? No entiendo nada. Al menos lo básico, empieza a ver vídeos de otros escritores que hablen del mundo editorial, porque es un mundo que aunque parece pequeño, es un poco grande y está bien conocer los términos, los tipos de publicación y tal, sobre todo si vas a querer publicar, sobre todo para ir por el buen camino, no te engañe nadie y demás. Yo siempre digo que cuando decidí como, bueno, sí, vamos a empezar a escribir y tal, fue como mirar desde fuera en un lugar así muy amplio, tal, ver como una charquita en el suelo y decir, ay, mira qué lindo el mundo editorial, y asomarte dentro de la charquita y que dentro hubiera un universo.
Exactamente, es que es totalmente. Y esto vale con todo, pero aquí nos metemos solo en el mundo editorial. Claro, o sea, desde fuera, todas las cosas, y sobre todo estas cosas que también tienen permiso para hacer una carrera profesional, ¿ok? Desde fuera se ven como muy chiquiticas. Ah, sí, agarro un papel, agarro un boli, escribo un libro y ya está. Y resulta que no es así. Hay todo un mundo, un universo, galaxias, vamos, eso está lleno de cosas por dentro. Y claro, como dice Isa, cuando empiezas como un pollo sin cabeza porque no tienes ni idea dónde te estás metiendo. Y es lo totalmente normal, es en tal, no te preocupes porque todos hemos empezado así. A ver, parte de la idea de este podcast es justamente eso, es justamente poder ayudar a que puedan tomar esas decisiones, a que sepan qué más opciones tienen. Como dice Isa, pues pueden ver el vídeo de las editoriales, que está muy bien porque muchísimas personas no sabemos, me incluyo, no sabemos qué tipo de editoriales existen hasta que, oye, te pones un poco a investigar, aprendes, estudias, tal, y dices, anda, mira, pues hay todas estas opciones, igual que con las plataformas. Así que, como decía antes, les invitamos a que las revisen todas para que sepan qué opciones hay fuera y qué es lo que pueden elegir ustedes en su propio camino. ¿Vale? Siempre hablamos de que el camino del escritor es distinto, es una montaña rusa particular. ¿Vale? Exactamente. También pueden ver el capítulo de la montaña rusa, es todo vuestro. Por eso lo que hemos dicho. Es tal, aunque es importante conocer esto para saber lo que quieres. Claro. Porque claro, dices, quiero publicar un libro, pero si no sabes cómo, dónde, cuándo, por dónde, qué opciones tengo, porque si ya sabes, conoces al menos las opciones, existen, tú ya puedes decidir. Claro. Porque claro, dice, quiero publicar un libro como esta persona. Vale, ¿cómo ha publicado esta persona? Porque claro, a veces lo vemos en la librería y decimos, vale, ¿cómo llego a este editorial? ¿Cómo tal? Hay un mundo ahí muy grande. Es muy bonito conocerlo, incluso en el podcast tenemos algunos vídeos, pero se pueden hacer, es que tenemos que hacer un montón más porque es que no podemos hablar en un día del mundo editorial, es muy grande. Por eso hay que ir poco a poco. Y pues siempre les decimos que escuchen también lo que opinan otros escritores, averigüen también, sigan a esos escritores que les gustan, que han hecho un camino como el que ustedes quieren crear, ¿vale? Síganlos por las redes sociales, incluso por sus páginas de Amazon, porque te avisa cuando han sacado un libro nuevo, está mucho. Entonces, pueden seguirlos, pueden mirar lo que han hecho, pueden ayudarse a trazar su propio camino a través de estos caminos de los escritores que para ustedes son un ícono o que son una leyenda para ustedes incluso. O sea, busquen la manera de aprender de esto. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir trazar su propio camino. Todo el mundo tiene un camino diferente. Además, cada novela tiene un camino diferente. ¿Vale? Todas las novelas van a ser diferentes para, aunque sea el mismo autor, el mismo escritor, todas las novelas que escriba van a tener su propio camino, ¿vale? Exactamente. Y es lo bonito también, de que lo vayáis descubriendo. Claro, pero no es como una sola opción, no hay una sola opción. Claro. Hay infinitas opciones, cada camino es distinto y cada proceso de novela y de publicación es distinto, por eso digo, pero está bien conocer al menos las bases para que ese camino que quieres conseguir, ¿cómo lo puedes conseguir? ¿Qué opciones tienes? ¿Cuál te gusta más? Porque a lo mejor pruebas una y dices, pues no he tenido buena experiencia, no me ha gustado, ¿qué ha pasado aquí? Así que bueno, ahora preguntita para vosotros. ¿Publicas o publicaste alguna vez en alguna de estas plataformas? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Te leemos en comentarios. Ahora os toca a vosotros y nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana. Adiós. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.